Educación en el año 2021-2022. ¿Cuáles son los protocolos para el retorno a clases presenciales? Existen condiciones de instituciones educativas. Los protocolos para el ingreso a clases en el régimen Costa Galápagos. El Ministerio de Educación continuará con las aprobaciones de nuevos planes institucionales de comunidad educativa hasta finalizar el año lectivo 2021-2022. Las asistencias presenciales de estudiantes se llevarán a cabo de forma voluntaria, con aforo máximo de 2.25 metros al cuadrado por persona, en todos los grados y cursos. En esto, los sostenimientos, las instituciones podrían dividir sus estudiantes por grupos u horarios diferenciados. Cuando un grado o curso haya superado el 85% de sus estudiantes vacunados con las 2 dosis, las instituciones educativas podrán en acuerdo a los familiares tener asistencias presenciales de todos los estudiantes en ese grado o curso. ¿Cuánto se ha invertido en la educación de los estudiantes en el año 2021-2022? El gasto público de la educación en Ecuador disminuyó un 483.4 millones en el 2020, es decir, un 10% hasta 4.84 millones de dólares, con lo que se representó el 11% de gasto público total. Esta cifra supone que el gasto público en educación en el 2020 alcanzó el 4% del PIB, una caída del 0,1 punto respecto al 2019, cuando el gasto fue el 4.23% de PIB. En el 2020, Ecuador descendió de la tabla de comparaciones de los países que garantiza la dedicación a los estudiantes del puesto 59 al 62. Más importantes sus posiciones en los rankings de gastos públicos en educación. En el Ecuador ha descendido hasta el 98 de 192 países. En 2020, el gasto público per cápita de educación en Ecuador fue de $233 por habitante. En el 2019 fue de $256, luego cayó un 13% de $32 por persona. Es importante señalar que se trata del gasto total dividido en todos sus habitantes, independientemente de que sean estudiantes o no, y de la edad que tengan. En la actualidad, según sus gastos públicos en la educación per cápita, Ecuador se encuentra en el puesto 100 de los 188 publicados. La tabla de la parte inferior de la página muestra la evolución del gasto público en la educación. En el 2020, Ecuador descendió el 11% de sus gastos públicos total de la educación, mientras el año anterior había dedicado el 11% en 5 años antes al 12%, y si no retomaran 10 años atrás, el porcentaje sería de 13%. El gasto público, es decir, la proposición de destinar a la educación, ha caído. ¿Qué pasó con el examen Ser Bachiller que el actual presidente Guillermo Lasso prometió eliminar? La ministra de Educación, Montserrat Kramer, informó que ya no habrá el examen de Ser Bachiller. Este será reemplazado por el examen de grado o examen de ingreso a la universidad. ¿Cómo se evaluará a los estudiantes graduados si ya se elimina el examen de Ser Bachiller? Antes de la crisis sanitaria inicie, se había anunciado tentativamente que ya no se aplicará en los países el examen Ser Bachiller.
a los chicos que se han graduado este año. O sea, esto quiere decir que el examen no deja de existir, sino que se tomará en dos partes, en el examen de grado para salir del colegio y el examen para el ingreso a la universidad. ¿Qué ha motivado a la mayoría de docentes a organizar marchas en contra del gobierno? Los docentes exigen la implementación de las modificaciones en la LOE, Ley Orgánica de Educación Intercultural, las cuales incluyen equipación salaria de inversión en el sector de la enseñanza, así como en temas vinculados a la jubilación a los 30 años de labor, sin límite de edad. En cuanto a los salarios, considero que la equipación representa la reparación y justicia para los docentes, que desde el año 2016 han sido discriminados en relación al resto del sector público. Esto quiere decir que las personas que trabajen de enseñanza o profesores quieren un aumento de salarios por